Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steven Santana. Estoy en el grupo E1 de Estructura de Datos 1 y hoy le voy a hablar de la recursividad en Java. Bueno, básicamente es una técnica de la programación que es fundamental, donde un método se llama a sí mismo para resolver un problema. Eh, Técnicamente hablando, es una técnica de programación en lo que el método se llama a sí mismo para resolver un problema más complejo, evitando bucles y dividiendo el problema en subproblemas más pequeños hasta alcanzar un caso base que detiene las llamadas. Es fundamental en la estructura de datos, en algoritmos y en la matemática. Conceptos clave. Bueno, el caso base es la condición que detiene la recursión y evita la ejecución infinita. Es esa parte que detiene el código donde tantas veces se va a llamar al método varias veces para que no se haga infinitamente. Es el que pone la condición hasta dónde va a llegar. El caso recursivo es parte de la función que se llama a sí misma como un problema reducido. O sea, es la parte donde termina y vuelve a llamarla a la función. Y la división del problema es el problema original que se transforma en versiones más simples. La división del problema, básicamente, es donde nosotros hacemos más fácil el problema o buscar la solución más fácil de una manera de no sobrecargarnos con bucles, de una manera llamando al método a sí mismo para resolver los problemas más fácil. La recursividad tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, unas ventajas son la resolución elegante de problemas recursivos para no volverse repetitivo, como los bucles. Podemos hacer llamar al método de una manera más fácil y ahorrarnos tiempo y ahorrarnos líneas de código. Es un código más legible y más compacto. Al hacer la recursividad se evita bucles largos, anidados, que se vuelva más complejo el código. Esto busca hacerlo más legible, más compacto y útil, y también es demasiado útil en la estructura de datos, ¿no?, que veremos más adelante. Una desventaja que tiene es que, bueno, al repetir varias veces, llamarse el mismo método varias veces, eh, hay un alto consumo de memoria. Y también es menos eficiente las soluciones en soluciones iterativas, es un poquito más complicado. Buscar soluciones iterativas en algunos casos se vuelve más complicada, un poco menos eficiente. Hay varios tipos de recursividad. Hay una directa, que es el método se llama a sí mismo de una vez. Indirecta, donde se llama un método A, se llama al B y B llama A. Esas son un poquito más complejas. De colas, que, bueno, un poquito más avanzadas. Y múltiple es el método que se llama a sí mismo más de una vez, como es en el Fibonacci, la serie de Fibonacci, donde se llama a sí mismo varias veces hasta llegar a la cantidad indicada. Bueno, varios ejemplos en Java serían el factorial. Para hallar el factorial, vemos que se crea una clase, eh, colocamos una condición, sino que nos retorne, colocamos la base, que es la que encuentra la serie Fibonacci y la que hace el caso recursivo. También otro gran ejemplo es Fibonacci y el factorial son uno de los grandes ejemplos más utilizados. Pasamos a los casos de uso comunes. Bueno, como vemos, se utiliza en la torre de Hanoi, que es otro problema más complejo, pero que se resuelve de manera más fácil a través de la recursividad, el factorial, como vimos ahorita los ejemplos, y la serie de Fibonacci. En la estructura de datos, en algoritmos de búsqueda, en el backtracking y en dividir y vencer, que son una forma de utilizar la recursividad más fácil. Buenas prácticas. Caso base, claro. Siempre hay que definir una condición de parada, porque, bueno, si no colocamos una condición, lo que va a hacer es que el bucle, la recursividad, va a ser infinita, va a llamar al método infinitamente. Otro sería evaluar la eficiencia, considerar una solución interactiva es más adecuada para hacer las cosas más fáciles. Hay que tener en cuenta el consumo de la memoria y hacer con la recursividad una mejora en la legibilidad y la eficiencia en el código. Bueno, antes de llegar a la conclusión, vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, ahora pasamos al ejemplo de recursividad. Una manera más fácil de entenderlo es crear una clase, como vemos en este ejemplo. La clase le llamamos imprimir y damos nombre a una variable de manera entera. Colocamos un condicional donde x, cuando x sea menor o igual a 5,
tenga el programa que solamente llega hasta 5, que esta es como la suma de números. Después imprimimos X y damos un espacio, imprimimos y colocamos X más 1. Quiere decir que el valor de X que le vayamos a dar, que empezaría de 1 y solamente llegaría a 5, se va a aumentar. Quiere decir que se va a sumar el 1 más 1, que serían 2. Y se va a llamar, aquí es la parte de la recursividad, donde se va a llamar al método, se llama al método una vez para que la variable X, que es un número, se pueda sumar. Se llama el mismo método para que lo pueda sumar varias veces. En la clase principal, lo que vamos a llamar un objeto, recursividad, y le vamos a colocar que en imprimir X vale 1. Al colocarlo en la consola, a ejecutar, colocamos a la clase principal, le damos en ejecutar, vemos que hace el problema de recursividad, donde va sumando un número. Se va llamando al método a sí mismo para ir sumando hasta que sea menor o igual a 5. Ahí, aquí vemos claramente donde colocamos la condición para que el método no se llame así veces infinitamente, sino que llegue hasta 5. Y llamamos al mismo método para que vaya sumando que vaya sumando varios números. Si cambiamos en la entrada principal, si cambiamos, eh, si cambiamos aquí que sea menor o igual a 10, nos daría 10 números. Quiere decir que se va a llamar el método 10 veces para sumar 10 números, empezando el X desde 1, donde el método eso se llama recursividad, ahorrar tiempo, ahorrar bucles y que vaya sumando, vemos aquí el claro ejemplo de que vaya sumando los números utilizando la recursividad, donde se llama a sí mismo el método para ir sumando otro número. Bueno, compañeros, muchas gracias y en conclusión podemos decir que la recursividad en Java es una herramienta, bueno, poderosa, versátil para resolver problemas complejos y de una manera más elegante y natural, para evitar el uso de bucles innecesarios y hacer las cosas más fáciles. A veces no es una opción eficiente, pero es indispensable para la programación, para hacer las cosas más fáciles en los algoritmos y en la estructura de datos. Muchas gracias.